Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 10. Después de que los hombres partieran para capturar los barcos piratas, Olivia se excusó para buscar a su madre. A diferencia de ella, su madre no tenía ni idea de lo que había pasado durante la batalla, y su marido simplemente fue a abordar al enemigo, sin saber la abrumadora impresión que su señor dejó en los piratas. Ni siquiera podía imaginar lo que su madre estaría pensando en ese momento. Lady Angélica se quedó en el puente hablando con Lord Leon. Era adorable ver ese lado suyo, no la hija del duque que veía desde lejos en la academia, sino la recién casada baronesa, ansiosa por recibir a su marido tras una batalla. Tras presenciar ese cambio tan extremo de actitud, tuvo que reconsiderar su propia postura respecto al amor predestinado. ¿Era Lord Leon Lady Angélica el verdadero amor predestinado y el príncipe simplemente se interponía en el camino del amor verdadero? Si eso es cierto, ¿cuál es su papel en su historia? No. ¿Cuál fue su papel en su historia? Negando con la cabeza, decidió que mirar las cosas desde la perspectiva de una novela romántica era un error. Se apuntó a la academia pensando que podría estudiar magia y quizá encontrar el amor igual que inevitablemente lo hacía el protagonista de sus libros. Eso fue un error terrible por su parte. Eso era lo que hacía toda chica en la academia. La academia no era un lugar para aprender, sino un lugar para encontrar pareja y, desde cierto punto de vista, es un concurso al que entró lamentablemente desprevenida. Ella asumía que era la protagonista, que todos los demás en la academia estaban desempeñando papeles en su historia, por eso al principio era tan orgullosa. No tardó en la academia en sacar esa idea a golpes. Definitivamente no era la protagonista de una novela romántica. Pero incluso los personajes secundarios pueden encontrar la felicidad, y ella estaba unida a una guerrera inigualable. No pudo evitar sonreír un poco. Era una romántica empedernida. Livia. La llamó su madre cuando entró en la gran sala donde su gente se refugiaba durante el viaje. Su madre y muchas otras mujeres y niños se acercaron a ella, estaban ansiosos por saber qué había pasado, y ella estaba más que feliz de contarles cómo Lord Leon derrotó solo a los piratas. 0x0x0 pronto llegaron a su destino. Según la señorita Angélica, era demasiado grande para pertenecer a un barón, pero demasiado pequeño para ser territorio de un vizconde. Ya había un puerto construido y atracaron a Partner y a los dos barcos piratas, antiguos barcos piratas. La gente vitoreaba y admiraba con renovado vigor los nuevos barcos y armaduras de su señor. Sabía que las personas que traía con ella estaban preocupadas por su seguridad, pero tras una victoria tan aplastante, tales preocupaciones parecían haberse evaporado. El ataque pirata no fue una crisis, sino una oportunidad. La rama recién nacida de la casa Batford ahora tenía 3 naves más y 5 armaduras. Incluso la propia Olivia no pudo evitar sonreír al mirar el botín que, en el caso de las armaduras, literalmente había caído sobre ellos. Contemplaron esos trofeos que antes amenazaban con destruirlos. Contemplaron aquellas máquinas que ahora eran otra capa de defensa, contemplaron estos símbolos de la fuerza de su señor. Lo contemplaron y siguieron reflexionando porque nadie venía a darles instrucciones ni a guiarles hasta sus refugios. ¿Qué coño hacemos ahora? Alguien gritó cuando quedó claro que nadie venía a por ellos. Y todos la miraban esperando órdenes y todos la miraban fijamente, incluso los niños mayores la miraban impacientes, incluso sus padres. ¿Por qué? Solo tiene 16 años y es la primera vez que está aquí también. Señora Olivia, venga conmigo, por favor. Justo a tiempo, la señorita Cordelia entró para salvarla de la incómoda situación, instó a la doncella a caminar más rápido solo para escapar de esa situación incómoda. Pronto entraron en el socio, posiblemente hacia los señores de la casa. ¿Ha pasado algo?, preguntó. No parecía que Lord Leon estuviera herido durante la batalla, pero eso siempre era una preocupación. Hemos cometido un error de cálculo, dijo la señorita Cordelia con remordimiento. Hoy Lord Leon ha matado por primera vez y lo está tomando bastante mal. ¿Eh? Olivia no sabía cómo reaccionar ante esa información, y la señorita Cordelia no diría nada más al respecto y simplemente siguió caminando hasta llegar a una cabaña donde estaban todos los nobles del grupo. Lord Leon estaba sentado en su cama con las mejillas mojadas por las lágrimas frescas y los ojos perdidos en la pared frente a él, abrazando con fuerza a Lady Angélica mientras la noble le susurraba palabras tranquilizadoras al oído con un rostro sereno y le devolvía el abrazo con entusiasmo. Lord Nick se inclinaba hacia su hermano menor con una copa de vino medio llena en la mano izquierda y otra llena en la derecha.
Era extraño ver a Lord Leon tan vulnerable cuando hace unos minutos su imagen era la de un caballero invencible. Y sin embargo, ahí estaba, necesitando consuelo de las consecuencias de su propio talento. Deberías beber un poco, te ayudará a relajarte, dijo Lord Nix, ofreciendo de nuevo la copa a Albert Ford joven. No pasa nada, solo eran unos piratas del aire. Lady Angélica lo repitió como un mantra, pero no funcionaba y la única reacción de Lord Leon pareció ser apretar brevemente su abrazo sobre su esposa. Se giró para mirar a la señorita Cordelia y preguntarle por qué la había traído allí. Era una escena tan íntima que se sentía como una intrusa. Su amiga sonrió con culpa y le susurró al oído para que solo ella pudiera oír. Ahora también son tu familia, deberíamos intentar ayudarte. Olivia estaba asombrada, era concubina de Lord Leon solo de nombre, pero apenas habían hablado más de 2 veces desde que empezó todo este lío. Solo pudo negar levemente con la cabeza. No formaba parte de esta familia improvisada, parecía que en las semanas que estuvieron fuera Lady Angélica se había enamorado de verdad de su señor, y se alegraba por ellos, pero no había forma de que pudiera ayudarle ahora mismo, no sabía qué decir en ese momento. Pero la señorita Cordelia insistió. ¿Puedes al menos intentarlo, por favor? El deseo de ayudar era tan claro, y ella misma quería ayudar, quizá era un momento crucial en su vida, para bien o para mal, formaba parte de esta familia, debía ayudar en todo lo que pudiera. Con vacilación, hizo un gesto a Lord Nix para que le diera la copa de vino que le ofrecía a su lord y, tras un segundo, él le dio la copa, ella tomó la mitad para darse el valor de decir lo que quería. Mi señor, sabe que no tuvo más remedio que matar a esos piratas, ¿verdad? Preguntó ella e intentó llevarle el vaso a los labios y él bebió a regañadientes mientras una nueva tanda de lágrimas rodaba de sus ojos hasta su barbilla. Intentaba capturarlos, entregarlos al palacio, hacer que los ejecutaran. Explicó Lord Leon con voz temblorosa. Recordó el día en que lo conoció por primera vez, y cómo ese caballero le regañó por no conocer su propia fuerza ni cómo contenerse, y ahora entendía que era verdad. Había ido demasiado duro contra oponentes débiles y los había matado sin querer. De todas formas habrían sido ejecutados sumariamente, una vez que nos atacaran sus vidas estaban perdidas, explicó Lady Angélica, pero si miraba a ella en lugar de a Lord Leon, quería que lo supiera para poder ayudar a reforzar el punto. Aún así, Lord Leon buscaba argumentos pero no lo conseguía, así que aprovechó la pausa en su discurso para probar otro enfoque. ¿Lo entiende, verdad, mi señor? Preguntó y él solo asintió, así que continuó. Entonces probablemente solo necesites tiempo para aceptar que hiciste lo correcto, podría haber dicho qué habría pasado con su gente si no hubiera hecho esto, pero solo le daría más cosas en qué pensar, cuando todo lo que necesitaba era tiempo para procesar lo que había hecho. Usó toda la valentía que le había dado el sorbo de vino para abrazar el lado de su señor que Lady Angélica no ocupaba y empujarle suavemente hasta que los tres quedaron tumbados en la cama. Cruzó la mirada con la otra rubia y pudo ver aprobación por su acción en ellos. Descansemos por ahora, mi señor. León esta vez era Lady Angélica hablando de forma más íntima, reclamando la propiedad del hombre al que abrazaban, pero al mismo tiempo sosteniendo su propia mano para mantenerla tranquila. Olivia sonrió en respuesta, estaban juntos en esto, las palabras de Lady Angélica no eran exclusividad sino una muestra de bondad hacia el hombre que las protegía a todas. Cordelia, ¿podrías informar a la gente de la situación? Pero por favor, busca la manera de que esto no quede mal. Lord Nix le pidió a su prometida con una sonrisa amable, no quería dejar a su hermano todavía, aunque estuviera en buena compañía. PFT, haré que esto quede bien. De forma poco habitual, la señorita Cordelia resopló y se fue a informar a la gente de la situación y darles instrucciones para el resto del día. 0x0x0 Duncan miró a la joven vestida de criada, sonriéndole como si estuviera loca. Porque debe de serlo. No podía esperar en serio que él dijera todo lo que acababa de contarle, ¿verdad? La mujer, Cordelia, lo arrastró hasta un par de cajas apiladas y aplaudió fuerte y habló lo bastante alto para que todos los presentes la escucharan. Todos. Por favor, escuchen. Y lo repitió 3 veces para asegurarse de que tenía la atención de todos y luego les hizo un gesto para que le prestaran atención. La señorita Cordelia, como su niña llamaba a la criada, se había presentado como Cordelia Foleaston, doncella de Lady Angélica y futura cuñada de Lord Leon y la quinta persona más importante de la isla flotante detrás de su propia hija. Él, hola a todos. Gritó, incapaz de proyectar su voz como la criada y peor aún, tartamudeando delante de su esposa, que estaba junto a la señorita Cordelia con una sonrisa burlona. Su querida Octavia no le dejaría vivir después de esto.
Muchos de vosotros ya sabéis mi nombre, pero soy Duncan y aparentemente soy el anciano del pueblo, porque cuando el siguiente hombre mayor del pueblo es un tipo de 20 y tantos años, según la señorita Cordelia, pareces mayor cuando tienes 40 y tantos. Así que estás ahí arriba porque eres mayor. Alguien al frente bromeó, era un joven caballero atractivo y a su lado había una mujer guapísima un poco mayor que él, en serio, podía compararse con Lady Angélica con ese aire digno y rizos de cabello, pero no era ni de lejos tan imponente como la belleza de ojos rojos, especialmente por lo sencillo que era su vestido comparado con el de la baronesa. El chico formaba parte del plan, al igual que la mujer. Bueno, eso y porque mi hija es la señora de nuestro señor, respondió, todavía le molestaba pero no tanto como cuando Livia le contó su situación por primera vez, después de la de hoy, y cómo reaccionaba el joven Lord a ella, se sentía mucho más cómodo aceptando la posición de su chica dentro de la isla. ¿Cómo te llamas, chico? Preguntó. Querían que esto fuera más relajado para prepararse para la noticia que estaba a punto de dar. Encantado de conocerte, honorable anciano. Me llamo James, caballero del reino de noveno rango inferior, y esta es mi esposa, señaló el joven caballero a la rubia a su derecha y la mujer hizo una reverencia perfecta, perfecta al menos por lo que él podía ver, Merced Ford que provocó murmullos entre la multitud, pero el joven continuó rápidamente. Ella es media hermana de nuestro señor. Esa revelación calmó los cotilleos que crecienten, al menos por ahora. Mi familia ha estado al servicio de la casa Batford durante 5 generaciones, desde antes de que se les diera el título de barón. Esa última parte le valió algunos os. De la multitud, no del territorio Batford. Duncan conocía toda la historia gracias a la señorita Cordelia. La mujer era la hija legítima de Balbus Batford, pero sus aventuras legales en la capital y su incapacidad para criar a sus hijos legítimos le habían ganado su desprecio y el de Lord León, y como castigo pusieron a la mujer bajo arresto domiciliario, su hijo perdió el estatus de heredero de Lord Nix y finalmente esta mujer se casó con un caballero leal a la casa. Incluso la mujer acordó que lo mejor sería dejar que la gente pensara que era una hija ilegítima pero reconocida en lugar de admitir que fue desheredada. Las jóvenes rodearon inmediatamente a la noble dama llena de preguntas y a la joven, que brillaba con su atención. Encantado de conoceros a los dos. Duncan recuperó la atención de la multitud y luego procedió a explicar su situación, cómo quitar la vida a un humano por primera vez había afectado al varón, cómo hoy el joven descansará con su familia, cómo hoy festejarán fuera del socio y mañana empezarán en serio. La noticia fue bien recibida, salvo por algunos comentarios no deseados. Sí, Livia está incluida en su familia, Mario. Jaja. Muy gracioso Anastasia, pero no hay bollos en el horno y sí, estoy seguro, unos putos idiotas han venido aquí solo para hacer estas bromas, lo juro. 0x0x0 La caída de los piratas de los tiburones del cielo. Por Alan Fia Spencer. Es bien sabido que las fronteras de nuestra nación han sufrido constantes incursiones piratas durante la última década y los nobles destinados allí parecen incapaces de someter a estos elementos criminales, incluso con el apoyo que le ha dado el rey Roland. He estado siguiendo personalmente esta situación durante mucho tiempo a través de los informes que el palacio recibe mensualmente y hasta ahora me ha decepcionado el pobre desempeño de nuestra nobleza fronteriza. Sin embargo, en lo que muchos llaman suerte de principiante, el barón Leon Ford logró exterminar a los piratas Skisarks. Estos escoria llevan acosando las fronteras durante más de 10 años, gran parte de su tripulación pereció en la batalla contra el noble recién ascendido. Los rumores dicen que el nuevo barón del reino tuvo la suerte de encontrarse con la tripulación cuando tenían problemas mecánicos y no desperdició la oportunidad de arrasarles. Bien por ti, Lord León, habría sido una tontería desperdiciar tal oportunidad, como hacen el resto de los nobles fronterizos constantemente. Nosotros, el periodista de Oldford Gazette, le felicitamos por aprovechar su oportunidad. León Ford. ¿Dónde ha oído ese nombre antes? Sin mucho esfuerzo, Gil logró recordar quién, exactamente, era ese hombre. Era el hombre con el que el duque casó a Angélica. Quizás sea buena idea vigilar al hombre. El duque ha estado actuando de forma grosera con su Alteza el Príncipe Julius y no tiene dudas de que Vince Rapa Redgrave planea convertirse en una molestia para la corona. Quién sabe, quizá esta sea una oportunidad para proteger los intereses de Julius e incluso impresionar a Marie al mismo tiempo. Ya había puesto a la familia de Marie en su sitio y les había dicho amablemente que dejaran de pedir dinero prestado a nombre de Marie, si no. Notas del autor. Feliz domingo a todos.
Sí, León mató accidentalmente a todos los piratas que enfrentó directamente y quedó profundamente afectado cuando se enteró de esto, y a diferencia del canon, no tiene que apretar los dientes y seguir luchando. Capítulo 11. Tras ese primer día lleno de acontecimientos en el territorio de León, todo transcurrió sin problemas, con jóvenes entusiastas trabajando duro bajo la eficiente gestión de Angélica y utilizando los 10 robots que Luxion llamaba cuerpos de repuesto. La nueva rama de la casa Batford floreció en menos de 3 meses con una finca de tamaño medio construida apresuradamente por bots trabajando día y noche para la familia del varón, mientras los aldeanos se centraban en su propio pueblo cercano con espacio planificado para agua potable e incluso alcanzarillado en el futuro, tierras agrícolas destinadas a varios cultivos para alimentos y otros para la industria, y una vez que los bots terminaron con la finca, bajo sugerencia de Angélica y la aprobación de León, ayudaron con la infraestructura del pueblo, como caminos de piedra e incluso una plaza central con vegetación que sería un lugar excelente para celebraciones. La tutora de magia de Olivia llegó en el primer mes que se instalaron y vivieron con ellos en su finca. Era una anciana con gafas gruesas y carácter severo, pero se adaptaba fácilmente a su entorno y se maravillaba con el potencial de Olivia como usuaria de magia sagrada. Intentaba constantemente llevársela al templo, pero siempre se la negaba educada pero firmemente. Angélica, León, Cordelia y Nix. Nix abandonó la academia para ayudar a su hermano pequeño a establecerse con la bendición de su padre, que pensaba que era una idea maravillosa que Nix estuviera allí oficialmente para aprender de la práctica. Cuando empezaran un nuevo asentamiento en el territorio de su casa principal, especialmente oficialmente Balcus quería que su hijo mayor conociera a su futura esposa. Sus provisiones se mantenían bien y pronto cada aldeano tenía una casa para sus familias y un trabajo estable. Mientras tanto, León continuó con su entrenamiento como el duque Vince Redgrave quería, pero también se dedicaba a trabajar en los campos al menos 2 veces por semana, para deleite e irritación de los agricultores que llegaban a conocer mucho más a su señor. Por las noches, León organizaba fiestas de té para Angie y Livia, como insistían en que las llamaran. Tras un tiempo conociéndose y disfrutando de ser mimados por León, no se pusieron celosos el uno del otro, sino que se hicieron grandes amigos, algo que León atribuía al carisma de protagonista de Olivias. En realidad, fue porque Angélica no veía a Olivia como una amenaza, que notó que Olivia estaba feliz siendo concubina solo de nombre. De hecho, Olivia fomentaba su relación, aunque Angélica veía que le estaba interesando el aspecto sexual de su relación, era lo más natural. Olivia era una hermosa chica de 16 años unida a su marido y no se le permitía buscar un amante propio. Olivia estaba secretamente esperando su turno en la cama de su señor, lo sabía, y si era sincera, se alegraba de ser paciente. Angélica había crecido sabiendo que su marido tendría otras mujeres, y que lo mejor que podía esperar era controlar a sus otras amantes. En ese aspecto, Olivia era la concubina ideal desde su punto de vista. Y con Cordelia esforzándose por construir su propia relación con Nix, la única otra compañía que mantenía constantemente era Olivia, y estaba demostrando ser toda una conversadora, sus intereses coincidían en su mayoría, ambas estaban interesadas en mazmorras inexploradas, Angélica por los posibles tesoros ocultos en su interior y Olivia por su curiosidad sobre cómo vivían los humanos antiguos. Livia también se encariñó con León y aceptó en privado que era más feliz aquí bajo su protección que en cualquier otro momento de su vida. Un día, Angie anunció delante de todo el pueblo que estaba embarazada, sin previo aviso a León, lo que casi le hizo desmayarse delante de todos sus seguidores, para su alegría. Las aguas termales de León, un proyecto en el que había estado trabajando en secreto con Luxion, se hicieron realidad 6 meses después de construir el asentamiento, el primero en la finca como se conocía entre los aldeanos, y otro más grande pero sencillo en las afueras del pueblo. En algún momento, Livia se volvió demasiado curiosa para no pedir sexo ella misma y, con el embarazo confirmado de Angie y su aprobación explícita, se convirtió en la ama de León de verdad, aunque tomaron medidas para evitar dejarla embarazada y evitar que nacieran 2 bebés demasiado cercanos en edad, lo que podría ser desastroso si ambos bebés fueran varones. Angélica no quería dudas sobre que su primogénito fuera el título y territorio de heredero de León, y deseaba desesperadamente tener un niño, ese sería el resultado ideal, incluso su padre estaría contento. La cuñada de Angélica aún no ha llevado un embarazo a término, y francamente le asustaba, ¿y si ella era igual? A veces incluso soñaba con que su hermano no lograba tener un heredero y que su hijo sería el nuevo duque Redgrave. Era una tontería, amaba a su hermano y quería que por fin tuviera a su heredero, pero esas ideas a menudo surgían por sí solas.
Angie incluso dijo que no le importaría dar permiso para que Livia fuera la segunda esposa de León, por supuesto que sus palabras exactas fueron hermana esposa, aunque eso solo sería si la primogénita de Olivia era una niña, de lo contrario pondría en riesgo la herencia de su hijo. Aún así, Angélica y Oliva se llevaban tan bien que León a veces bromeaba diciendo que le engañaran entre ellos. Livia era una figura querida por los aldeanos, como una mujer amable que a veces curaba a los heridos y trataba a los enfermos. Muchos vecinos, vasallos del padre de Angie, visitaron durante el año para rendir homenaje y quedaron impresionados por su progreso en tan poco tiempo. La hija del conde Adle fue una de las primeras visitantes, estaba bastante deprimida al llegar, su prometida, Gilk, el hermano adoptivo del príncipe, acababa de cancelar su compromiso. La familia gobernante la recibió con los brazos abiertos, su padre le había enviado regalos, unos vestidos realmente elegantes para Angélica, una moto aérea para León, además de una generosa suma de día para pagar los gastos de su hija. Para Clarice, era agridulce ver a la mujer que ya estaba pasando por lo que estaba pasando ahora ser tan feliz. Podía ver que el amor crecía poco a poco entre la familia del varón, y eso le daba esperanza para el futuro. Eso, junto con la buena compañía de las mujeres de la casa Batford, era un bálsamo para su corazón enfermo. Pronto sus elegantes baños exteriores se hicieron populares entre las concubinas del señor de los alrededores, que las visitaban hasta 2 veces al mes, e incluso un par de esposas venían de la capital a ver de qué iba tanto revuelo y se marcharon impresionadas con ellas. Había rumores de que los baños tenían propiedades que hacían el pelo más sedoso y la piel más clara, por supuesto fue León quien inició esos rumores, y eran ciertos hasta cierto punto porque la mujer local que se exponía a las aguas termales con suficiente frecuencia era prueba viviente de ello, pero el verdadero tesoro eran las aguas termales de la propiedad, por eso la familia del varón mostraba más resultados, incluso el antiguo instructor de magia murciélago de Livia tenía menos arrugas. Con los turistas llegaron pequeños comerciantes y más personas solicitando residencia en el territorio. Cuando Clarice tuvo que irse, estaba en un mejor momento emocional que cuando llegó, estaba en camino de recuperarse por completo. Una vez que ella se fue, Luxion modificó la airbique que el conde regaló a su maestro, ahora era un accesorio para Arrogance que aumentaría bastante su velocidad y potencia, pero aumentaba el estrés del piloto para usarla como último recurso. En resumen, la gente decía que habían hecho el trabajo de 15 años en menos de uno y con el embarazo de Angie, demostrando que decidieron hacer un viaje en el Partner 0x0x0. Una de las tradiciones de la Academia Olford es una excursión a varios lugares dentro del reino, todos lejos unos de otros y nunca podías ir a todos porque solo llevabas 3 años en la academia. La comitiva real quería llevar a la mujer que amaban al lugar que eligieran y le sacaron el asunto a su atención, pensando que era la forma perfecta de invitarla a ir con ellos. En cambio, Marie propuso no contarle el lugar que habían elegido, sino dejar que el destino decidiera con quién iría. Y Gil, que estaba en el cielo, o lo estaría si no hubiera perdido a Lobelia en medio de este festival, tuvo la suerte de ganar la lotería del destino y acabar en el mismo barco que Marie, pero su buena suerte se acabó cuando empezaron a explorar el pueblo de la isla. Estaba preocupado por su seguridad, no tenía seguidores con ella, e incluso su sirviente personal la perdió de vista en el mar de gente que desembarcó de su lujoso barco. Estaba deambulando por el festival buscando a su amada cuando vio a una chica que llamó su atención, no por su belleza, sino por quién es. Últimamente el duque ha estado hablando abiertamente contra Julius, llamándole un tonto inmaduro que piensa con la cabeza baja, e incluso ha declarado que no era apartamento para gobernar, aunque sus palabras claramente solo eran una forma de vengarse de su Alteza por el crimen de atreverse a seguir su corazón. Algunas personas aún escuchaban. ¿Se suponía que Julius debía aceptar vivir atado a una arpía así por motivos políticos? Ha visto a dónde lleva seguir ese camino, y no quiere eso para su Alteza. Al acercarse a ella, sintió cómo crecía su rabia dentro de él. No solo Angélica nunca se disculpó por insultar a Marie, sino que también fue la que estaba detrás de las maniobras de su padre para impedir que Julius ascendiera al trono. Y ahí estaba, disfrutando de su vida en un festival con una sonrisa en la cara mientras Julius sufría los ataques de su padre. Cuando estaba a solo unos metros de ella, notó su vientre hinchado y supo que estaba embarazada. Era una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar, y en las circunstancias actuales, podría llevarla para presionar a su padre a que obedeciera, y si se equivocaba sobre que el duque cuidaba de ella, no sería una gran pérdida. Haría cualquier cosa por Julius. Cualquier cosa. 0x0x0. Angélica caminaba junto a su familia, su marido y su hermana esposa, su futuro cuñado y su leal amiga.
Este lugar era tan diferente del resto del reino, la arquitectura, la gente, la ropa. Este yukata le quedaba bien, pero al menos para ella era incómodo. A menudo se sentía cansada y le dolían los tobillos, pero mentiría si dijera que no era agradable tener a León y Livia mimándola. Además, pronto sería madre, tenía mucha curiosidad por el sexo de su bebé, pero no había forma fiable de saberlo. A la gente le gustaba adivinar de todos modos, todos en casa dicen, es una niña, incluso el tutor de Livia dijo que era una niña, como si ella fuera la autoridad en estos asuntos. Las calles de este pueblo tenían árboles preciosos con hojas rosas que daban al pueblo un ambiente tan animado. Quizá podrían conseguir algunos retoños para llevarlos a casa y plantarlos en la plaza central. Quedarían preciosos. León y Nix buscaban a un vendedor ambulante que supuestamente tiene amuletos realmente potentes a la venta. El motivo oficial de todo este viaje, León podía ser muy supersticioso a veces. Cordelia buscaba algo de comida a petición suya y Livia ayudaba a una niña perdida a encontrar a sus padres, y ella estaba sola, disfrutando de su asiento y de las vistas del pueblo y de la gente ocupándose de sus asuntos y, en general, divirtiéndose. Se conformaba con descansar los pies y, además, aunque no pudiera verle, siempre había un avatar de Luxión con ella para asegurarse de que estuviera a salvo. Cuando alguien la vio descansando en un banco público, le sonrieron, había gente de su edad por ahí, algunas caras conocidas aquí y allá, estaba segura de que eran estudiantes de la Academia Oldford que habían venido aquí en una excursión escolar, probablemente en un crucero de lujo, como era habitual en ellos. Angélica descubrió que no les envidiaba en absoluto, ella también estaba allí, con su familia, ese tropiezo no era el final de su vida, solo el comienzo de un nuevo capítulo. Angélica. Al oír su nombre, buscó a la persona que la llamó, esa no era una voz que conociera, pero tampoco la de un desconocido. Pronto una estudiante de la academia con largo cabello verde se le acercó con una mirada fulminante, era Hilfilia Marmoria, una de las amigas y hermano adoptivo del príncipe, discretamente, hizo una señal a Luxión para que pidiera ayuda. Con la llegada de refuerzos, aunque él la miraba con furia, ella mantuvo la compostura, no había motivo para entrar en pánico, así que le saludó Lord Marmoria sin levantarse, había que hacer concesiones cuando uno está con un niño, incluso los altos señores estaban de acuerdo en eso. Tienes mucho valor. Le miró sin comprender del todo lo que había hecho para ganarse su desprecio, después de todo no le había visto en meses. Me temo que no sé de qué hablas. En verdad, no tenía ni idea de lo que decía el pequeño Lordle. ¿Vas a fingir que no estás detrás de toda la oposición que enfrenta Su Alteza el Príncipe Julius? Dijo Hilka aún más enfadada que antes. Suspirando, se llevó la punta de los dedos a la frente y dijo. He sido exiliada de la capital, ya no tengo poder para molestar al príncipe, ¿de verdad? Probablemente fue obra de su padre, Julius perdió a su mayor apoyo cuando la rechazó, y no había vuelta atrás, ni ahora, ni nunca. Se tocó la barriga hinchada y sonrió pensando en su primer hijo. Ahora le tocaba a Livia y quería verla tan molesta por su peso. Le gustaban las cosas gorditas, no cuando ella era la gorda. Después de verte sonreír así, no hay manera de que te crea. Se acercó incómodamente a ella después de decir eso. No te acerques más. Advirtió que llevaba una pistola encima, pero en su estado actual preferiría evitar cualquier conflicto físico. Vienes conmigo. Dijo con un tono sereno que delataba sus intenciones de secuestrarla. ¿Y por qué exactamente harías algo conmigo? Intentó ganar tiempo, esperaba que León estuviera cerca. Por supuesto, haría que el duque dejara de hacer tonterías. Esta persona era peligrosa, diciendo eso con una sonrisa serena, le agarró el brazo e intentó levantarla suavemente. Por supuesto que se resistió, en voz alta. Suéltame. Todas las personas en la calle se giraron curiosas y miraron con furia a Hilk, esperando que fuera suficiente para asustarle. Algunos hombres empezaron a acercarse a ella, con rostros decididos. Sabía que no podrían hacer que se marchara porque era un noble, pero necesitaba tiempo. Vete, es mi concubina. Hilk mintió sabiendo que esa era la forma más fácil de hacer que esas personas perdieran el interés. Y funcionó cuando usó su magia para invocar el escudo de su familia, y eso fue suficiente para dispersar a la multitud, para su disgusto. Ni siquiera negarlo le ayudaría. Sin embargo, ella le fulminó con la mirada, qué desfachatez tenía llamarla concubina. Eso es una afirmación atrevida, acabas de hacerte tonto, señorito. Cuando Hilk se distrajo con el grito repentino, se liberó y corrió hacia la voz. Pronto estaba en brazos de León, mientras Nix avanzaba cubriéndola con su cuerpo, había un hombre enmascarado con una caja de madera atada a la espalda también detrás de ellos. Entonces me llamas Hilfilia Marmoria, mentiroso.
Hilk se negó a dejar la actuación, probablemente sin saber quiénes eran y aún pensando que podría usar su nombre para intimidarles. Tenía que empujar a Leon hacia atrás antes de que pudiera correr hacia Hilk, un conflicto físico no les serviría de nada a largo plazo. ¿Cómo si no iba a llamar al hombre que reclama a mi esposa como concubina? Eso finalmente rompió la máscara de Hilk, la multitud que no se había dispersado se unió a Leon y Nix. Al ver su reacción quedó claro quién mentía. ¿Así que eres el feo varón al que la casaron? Ese asqueroso se atrevió a insultarla, Leon. Dime, señorita, ¿por qué no debería matarte por intentar secuestrar a mi esposa? Preguntó Leon con una rabia fría que nunca había visto antes. Eras sexy. Como si pudieras. Hilk sacó un arma oculta de detrás de sus pantalones y la apuntó hacia ellos. Angélica empezaba a preocuparse, esto podría acabar en pelea y una bala perdida, su bebé. Vámonos, mi señor, no vale la pena. Le dijo en voz alta a León, pero le decía a todos que el bastardo tenía suficiente rango como futuro asistente del rey como para salirse con la suya, y que aún no estaban preparados para una guerra. Clic. El sonido de otra arma de fuego a punto de disparar hizo que Hilk se quedara paralizada y que sonrieran. Detrás de Hilk estaba Cornelia sujetándole a punta de pistola. ¿Debería apretar el gatillo, mi señor? Nunca había visto a su amiga tan enfadada antes. Podía ver su dedo listo para apretar el gatillo en cuanto alguien le diera la orden, no importaba si era León, Nix o alguien de la multitud mirándonos, mataría a Hilk si se lo ordenaban. ¿Ya has oído, Angie? No merece la pena, suspiró aliviada, León la escuchaba. Tú, verde. Deja tu arma en el suelo y pégala aquí, no confío en que no me dispares por la espalda. Le sonrió, era una decisión sabia. Despacio, si hace algún movimiento brusco, mátalo. Angélica observaba a su marido con interés, su intuición era algo que temer, era un experto espadachín pero aún mejor tirador, trabajaba duro cada día para cubrir sus defectos. Quizá ha pensado en lo que haría si alguna vez le pillaran en una situación así. Señorita, dame una excusa, por favor. La voz de Cordelia hervía de rabia, de verdad lo haría y podía ver que esta vez Hilk estaba realmente intimidada y se movía dolorosamente despacio para evitar darle esa excusa a su agresor desconocido, luego, una vez que su arma estaba en el suelo, la pateó hacia nosotros y Nix la recogió, la revisó y finalmente se la entregó. Vamos a volver a casa, ni te molestes en seguirnos, payaso verde, o te mato. Dicho esto, Cordelia corrió hacia el grupo de Bradford, y todos se marcharon dejando a una furiosa y desarmada Hilk Fia Marmoria. Sé quién eres, León Fou Bradford. No has oído lo último de mí. Angélica se giró y sonrió ante las amenazas, no sobreviviría si León decidía contraatacar. Luxión, contad Livia, nos encontraremos de nuevo en la posada, hermano, tenemos que preparar un señuelo, ese perro intentará seguir al primer barco que salga de la isla. Aunque no hubo respuesta del familiar, sabía que ya había cumplido. No debería ser muy difícil sobornar a un transportista para que mueva su nave durante 1 o 2 días, dijo Cordelia para beneficio de su prometido. Eso haré, nos vemos a todos en la posada entonces ¿no nos vamos? Preguntó Angélica, con una sonrisa burlona ante la idea de que Hilk persiguiera un señuelo solo para volver y preguntarse si aprovecharían para deshacerse de él. Compañero es una fortaleza móvil de todos modos. ¿Hilk se rendiría o intentaría perseguirlo? Eres un noble astuto. El hombre enmascarado que llegó con León y Nix los seguía por alguna razón, ella le fulminó con la mirada sin saber si era de fiar. ¿Por qué nos sigues? León preguntó distraídamente, como si no considerara al hombre una amenaza. Bueno, tienes una esposa embarazada, esta criada tiene un anillo de compromiso, y hay alguien llamada Livia que se reunirá contigo en tu alojamiento. ¿Estaba el hombre recopilando información para venderla? ¿O estaba pidiendo un soborno para no salir corriendo a contárselo a Hilk? ¿Cuál es tu punto? La voz de León se tensó considerablemente. Me decías la verdad, no te venderé todo mi stock, hay demasiada gente que quiere uno de los amuletos de mi abuela, pero tu hermano fue un argumento convincente, te venderé 5, uno por cada persona de tu familia. Dijo el hombre alegremente como si nos hiciera un favor. No hay trato. León rechazó con dureza. ¿De verdad vas a dejar pasar este trato después de haberme acosado toda la noche? La respuesta del vendedor fue igual de dura. Has contado mal, no somos 5, somos 6. Dijo León con cariño mientras acariciaba suavemente su vientre, ella no pudo evitar que se le sonrojara la cara. Y ya que estamos contando, quiero uno para el bebé de Livia también, no quiero que mis hijos se peleen por un baratija. Tenía 2 caras, una para su familia y otra para el resto del mundo.
El marido amoroso y el padre cariñoso y el noble despiadado, pero solo usaba un bebé no nacido para conseguir un mejor trato, así que eso también era un área gris, y un bebé que podrían tener en el futuro, simplemente a veces era el peor. TSK, supongo que no puedo discutir eso, sería un error mostrar favoritismo. Aquí el vendedor entregó 7 pequeñas bolsas y León le pagó bastante generosamente por ellas y luego él simplemente se despidió y se fue. León sonrió con avidez a los amuletos y estaba a punto de abrir uno cuando ella decidió jugar con él. Aquí no, los abriremos juntos como una familia. Le regañó y su cara decía que quería abrirlos todos y quería discutir, pero finalmente se rindió y aceptó. 0x0x0 Marie no debería haberlo visto, era una escena fuera del guión otra vez. Probablemente algo que siempre pasaba pero nunca se mostraba y ella simplemente lo vio por accidente. Tenía miedo, no por la falta de receta, ya que lo esperaba de vez en cuando, y también eran más frecuentes. Lo que la asustó fue que la amable y fiable Hilk se atrevió a intentar secuestrar a Angélica. La villana parecía serena y feliz mientras estaba sentada en el banco público, disfrutando del ambiente del festival, con una mano en el vientre como si acariciara a su bebé no nacido. Esta era la mujer que lo perdió todo ante ella, que había logrado encontrar la felicidad de nuevo y que disfrutaba de su vida de nuevo, quizá incluso más que cuando era la prometida de Julius. Casi podía oír esa vocecita llamándola, esa voz que había dejado atrás cuando sus padres se la llevaron porque no podría criarla adecuadamente. Luego Hilk intentó capturarla para presionar al duque a que detuviera su oposición a la ascensión de Julio al trono. Estaba a punto de intervenir cuando el marido villano llegó y se la llevó de vuelta por la fuerza. Nunca había esperado que el marido de Angélica pudiera plantar cara a Hilk, pero fue decidido. Inteligente e incluso intimidante. Gracias a Hilk, ahora sabía su nombre y no sería olvidada en mucho tiempo. La verdad es que ya había terminado con Angélica, ya no tenía relevancia para el guión, así que le parecía bien que el Redgrave estuviera contento, era un peso de encima si era sincera consigo misma. Tendría que hablar con sus hijos para dejar claro que cualquier acción contra Angélica durante su embarazo era un gran no. Tendría que regañar a Hilk por esto, y él era el más fiable de los 5 y estaba haciendo un trabajo excelente manteniendo a raya a su familia. Sin él, temía seguir endeudada con algunos préstamos de usureros. Pero quería saber más sobre ese león, le había dado los vives de un jefe opcional. Todo su grupo actuaba como mini jefes de escenario que tenías que derrotar para llegar a él. Pero en cuanto al bebé de Angélica, los dejará en paz, ese niño no había hecho nada malo. Capítulo 12. Los misiles volaban hacia las naves piratas mientras Arroganz usaba la guardia de su espada como martillo para aplastar la cabina blindada enemiga, matando al pirata al instante antes de girarse y patear otra armadura que intentaba un ataque sorpresa por la retaguardia. Explosión. Explosión. Otra armadura cayó del cielo tras una breve ráfaga de fuego del rifle de Arroganz. Nix, James, ¿qué tal por vuestra parte? Preguntó León mientras su hermano y cuñado terminaban otro grupo de armaduras. Esta flota pirata era una fuerza abrumadora que seguramente habría reducido su territorio a cenizas, si fueran lo suficientemente débiles como para permitirlo, claro. Hemos terminado con esta basura, León. Maestro, escaneo de naves enemigas completado, no poseen tesoros pero su arsenal es bastante valioso. La voz de Luxion confirma sus sospechas, o al menos parte de ellas. ¿Alguna prueba que los vincule con la casa Marmoria? Dudaba que dejaran rastro para rastrearlos, pero él estaba seguro de que era obra de ese payaso verde. Capturar naves enemigas, no me voy a ir de esta batalla sin algún beneficio. Loreon ordenó a sus escasas fuerzas. Esta era la segunda vez en 2 meses que eran atacados por piratas tras aquel desagradable encuentro con el heredero Marmoria. Cordelia sabía que debería haber apretado el gatillo en ese momento. Suspirando mientras miraba alrededor del puente de compañera, la señora Livia sujetaba firmemente a Lady Angélica y le aseguraba que la batalla había terminado y que nada le había pasado a su señor. No, matar a ese payaso verde la habría puesto bajo aún más estrés que una batalla que podrían ganar fácilmente y sacar provecho. Lo había notado, pero hacía meses que su dama no olvidaba por completo al príncipe y empezaba a enamorarse de su marido, el amable, atento y protector Lord León. El duque no cometió ningún error al unirlos y eso se nota, cuando tienen la flota más grande de esta región simplemente capturando barcos enemigos. Con Partner como buque insignia, han capturado un total de 10 barcos en batallas defensivas. La mayoría de las veces se quedan parados porque no tienen tripulación para operarlos, pero el hecho de que descansen en el puerto ya era suficiente demostración de su fuerza.
Quiero vender estos dirigibles, mi señor, son un desastre. Comentó Livia, no pensaba en el beneficio, no tenía mente para los negocios, pero sí le importaba el estrés que causarían a Lady Angélica. El embarazo de la belleza de ojos rojos estaba en el segundo trimestre y necesitaban pensar en su salud, y solo mirar los recipientes le ponía una carga, sabiendo que era porque algún señor quería vengarse de ellos por algo que ni siquiera habían hecho la preocupaba. Además, tienen más naves de las que pueden operar realmente. Estoy de acuerdo, haz que tu papá contacte con los vecinos para avisarles de que están disponibles, da prioridad a los vasallos Redgrave. Dijo Lord Leon a través del dispositivo de comunicación instalado en Arrogance. De alguna manera, el padre de la señora Livia acabó siendo asistente de Lady Angélica y hoy en día se encargaba de muchos asuntos administrativos como anciano del pueblo, lo que permitía a la señora de la baronía descansar y ser mimada por su familia. Lord Leon estaba empeñado en reducir su carga de trabajo durante el embarazo, era un hombre tan cariñoso y Cordelia esperaba que su hermano estuviera notando cómo debía comportarse por él. Cordelia y Nix estaban avanzando en su relación usando el método tradicional de cortejo del reino Oldford, las fiestas del té. Lord Leon había contagiado a Nix con sus manías del té y, así como el varón organizaba fiestas de té para sus mujeres, también lo hacía su prometido para ella. Las cosas habían sido castas y lentas, pero la barrera entre ellos parecía un poco más corta y manejable con cada semana que pasaba. Endureciéndose de nuevo para afrontar las consecuencias de la batalla, tenía sus propios deberes a los que revolver, y estaba el desagradable asunto de las ejecuciones de piratas que cometían los cuerpos de repuesto de Luxión. El familiar de la ronda disfrutaba ejecutando a los criminales y eso le ahorraba a su señor la tarea de ejecutarlos él mismo. Se había acostumbrado a ver a Lord Leon discutiendo con su familiar, eran amigos, notó, de esos que les gusta molestarse mutuamente pero no dudan en echar una mano cuando es necesario. 0x0x0 Daniel Fauderland se estaba tomando un permiso forzado de la academia para aprender de forma práctica, como lo llamaba su padre, estaban comprando un nuevo buque de guerra a uno de sus vecinos, y supuestamente nada supera la experiencia real en estos asuntos. Volver al territorio de su padre fue un proceso largo y tedioso que preferiría no atravesar, pero tuvo la mala suerte de ser el heredero de su padre y tuvo que estudiar en el extranjero en la capital para encontrar una esposa adecuada. Eso era una tontería, no solo era el heredero de un varón, sino que el príncipe heredero asistía a la academia ese mismo curso y ninguna de las chicas le echaba ni una mirada, si tenía suerte sería reconocido como una turba, un término despectivo usado para describir a un personaje de fondo popularizado por Marie Foulafan, el amante del príncipe. Y que el príncipe eligiera a esa chica plana le parecía otro insulto más para los chicos de la academia. Tenía una prometida tan hermosa y la cambió por la fan. Y eso no era lo peor, porque si tenía mala suerte, la chica que invitaba aparecía a su merienda con sus amigos, se comía todo su stock y le aconsejaba que lo hiciera mejor la próxima vez exigiendo mejores ofrendas. Algunos herederos de sus compañeros varones se habían apoyado entre sí, lo que a su vez había desatado rumores realmente salvajes que los devastaron aún más, al menos ahora parece mejor en comparación. Cada nube gris tiene una línea de plata. Tras 4 días de viaje llegó al territorio de su padre y tuvo que admitir que no había avanzado mucho en encontrar pareja para casarse con su familia. Esperaba algo de simpatía al explicar su situación, pero lo único que consiguió fue que le compararan con el tipo que vendía el dirigible que querían. El tipo tenía su edad y ya tenía esposa y concubina. Se sentía tan miserable que se retiró a su habitación poco después y se juró a sí mismo que le daría un puñetazo en la cara en cuanto tuviera oportunidad. Dejando a un lado los vacíos juramentos autojurados, evitó hablar con su padre durante los 2 días que tardó en llegar a esta nueva baronía, y estaba tan harto de los dirigibles que esperaba que se tomaran su tiempo regateando el precio. La isla era grande, más grande que la de su padre, pero lo más llamativo era el enorme dirigible de 700 metros de largo y los barcos más pequeños que parecían diminutos. Eran barcos de 150 metros de largo, así que no eran grandes de por sí pero tampoco deberían parecer juguetes. Esta isla lleva en desarrollo casi 1 año, dijo su padre, desde la cubierta de su antiguo dirigible no parecía eso. Si su padre le hubiera preguntado cuánto tiempo creía que trabajaban en la isla, habría dicho unos 5 años. Trabajan rápido, admitió con calma, sabiendo que una vez más le estaban comparando con el vecino que ya se había casado a pesar de tener su misma edad. Lucharon contra piratas del cielo.
dijo su padre con una emoción poco propia de un hombre de su edad, más aún porque cada vez que hablaba de los criminales lo hacía con temor, eran plagas, sin duda. Se rumorea que cada vez que se encargaban de ellos capturaban sus barcos. Daniel miró a su padre sorprendido por sus palabras. Normalmente los piratas eran rechazados y perseguirlos no era una opción debido a que su tripulación era mucho más experimentada que la que defendía, por lo que eso era una mala idea hasta donde él sabía. Eso es imprudente, dijo. Era joven y quería conseguir algunos méritos e historias de guerra para impresionar a las damas, pero perseguir barcos piratas era, como poco, una mala idea. No con una nave así. Su padre señalaba la enorme nave a la que se acercaban rápidamente, eso cambió la perspectiva, seguramente un barco así sería imposible de hundir. ¿Y quién es este nuevo varón? Preguntó, sintiéndose intrigado por primera vez. Este nuevo tipo se había beneficiado de lo que el resto de sus vecinos habrían llamado una catástrofe. Leon Foubertford, dijo su padre con respeto. Daniel también había oído hablar de él recientemente, nada menos que por el séquito del príncipe, un aventurero advenedizo convertido en noble que había faltado al respeto a su Alteza mejor amigo, joder. Padre, necesitaba advertir a su padre sobre esto, pero no sabía cómo hacerlo. Sabes que este tipo se peleó con la Casa Marmoria, ¿verdad? Para su sorpresa, su padre se rió. ¿Quién crees que envió los barcos que vamos a comprar? Eso le dejó sin palabras hasta que tuvieran que desembarcar, tendría que preguntarle a su padre más tarde. Los campos eran más grandes de lo que esperaba y había hombres trabajando duro en ellos, había corrales para que el ganado pastara ahí, de cerca, el pueblo parecía mucho más bonita. Había adornos aquí y allá con bonitas flores en el porche de las cabañas de los plebeyos, las carreteras también eran impresionantes, este lugar sería mejor que el baronato de su padre el año siguiente si lo que decía su padre era cierto. Fueron recibidos por una hermosa mujer con uniforme de criada y gafas que se presentó como Cordelia Foleaston y luego los llevó a la finca frente a una plaza central. También se plantaban algunas plántulas nuevas de árbol. La finca se mantenía ordenada y limpia. Los llevaron a una gran sala donde pudo ver a la familia Batford esperándoles. Y palideció al ver a la rubia de ojos rojos y belleza con el vientre embarazado descansando en muebles cómodos. El resto de la habitación no importaba cuando vio a la hija del duque allí. Así que aquí es donde terminó. Es curioso tenerla como vecina. Es mi hijo y heredero Daniel. Su padre le dio una palmada en la espalda mientras lo presentaba a los nuevos vecinos. Un placer conocerle, respondió el joven. Soy Leon Foubertford, se presentó y se alegró de no haberse distraído demasiado. Esta es mi esposa, Angélica, la conocía, por supuesto. Todavía tenía el mismo aura de autoridad, pero había algo diferente en ella, ahora había más en ella, y no podía imaginarla sonriendo así mientras estaba en la academia. Mi señora Olivia, continuó el varón, presentando a otra mujer hermosa de pelo rubio, ojos azules y una figura que podía rivalizar con la de la hija del duque. Mi hermano mayor Nix es el heredero de nuestro padre y su prometida Cordelia, a quien ya conoces. No había sirvientes en la habitación, incluso la criada formaba parte de la familia, eso resultaba curioso. Lo que siguió fue una larga y tediosa negociación sobre la nave que su familia quería. Cuánto en raudía, cuánto en bienes, cuánto por adelantado, cuántas entregas. Una discusión aquí, una broma allá, un cumplido para engañar al varón. Una cláusula oculta de trampa evitada, un cumplido con doble envergadura, algo de té y refrescos. La hija del duque tuvo que ir al baño y la señora aprovechó para ir también. Su padre preguntó cuándo esperaban el nacimiento del bebé. Parece que será una niña, lo será, solo Lord Leon dice que es niño, se equivoca, claro. Al final logran llegar a un acuerdo. Su padre y él están invitados a ver su nueva nave, emocionados de que esta vez vayan solo con los hombres, y el dirigible es magnífico. Las especificaciones han sido mejoradas por el varón, funciona de forma diferente a lo que están acostumbrados, pero entrenar a la tripulación no será un problema. Fueron invitados a pasar la noche en la finca y a usar sus baños termales. Eran muy cómodos, pero era muy incómodo estar casi desnudos cerca de otros hombres. Ni el varón ni su hermano parecían importarles, sin embargo. He oído que eres fuerte, Lord Leon, comentó Daniel, tenía curiosidad por saber cuán fuerte debe ser uno para perseguir piratas. Debo serlo, pronto seré padre. Dijo el varón con alegría y euforia en la voz. Su hermano le miró y luego procedió a meter la cabeza bajo el agua caliente como si intentara ahogarle, pero solo era un juego entre ellos y pronto empezaron a pelear bruscamente. ¿Para qué ha sido eso?, preguntó el varón después de que se calmaran.
Estás presumiendo de tu encantadora esposa embarazada y adorable amante ante un chico que tiene que volver a la academia, imbécil sin corazón. Dijo Lord Nix con el ceño fruncido. ¿De verdad parecía así? Preguntó el varón, mirándole a los ojos con disculpa. Daniel asintió con brusquedad, podía ver que el varón estaba genuinamente emocionado por convertirse en padre, pero desde donde estaba presumiendo de Lady Angélica y de su amante plebeyo al tenerlos a ambos presentes en la negociación, y el hecho de que parecieran amigos solo lo empeoraba. Entonces pido disculpas, pero son la razón por la que me despierto cada mañana para entrenarme yo mismo. El varón no se disculpó mucho por presumirlos, pero podía aceptar esa explicación, y griega. Para ser sincero, los estaría presumiendo si estuviera en el lugar de León. Así que es disciplina, eres fuerte porque tienes la disciplina para entrenarte constantemente. Intervino su padre mirándole, era obvio que querría que empezara a entrenar a diario ya. Es parte de ello, dijo Lord Nix, reprendiendo a su padre como si fuera un estudiante que solo acertó la mitad de la pregunta. Pero León siempre fue talentoso desde que éramos niños. El hecho de que fuera el hermano mayor quien alabara al menor ayudaba a dejar claro el punto. La disciplina sin talento no lograría esos resultados. Daniel casi estaba agradecido, ya había tenido suficiente de sumergirse en la mazmorra de la capital para añadir entrenamiento matutino todos los días. ¿Entrenarías mañana? Su padre, sin embargo, se negaba a dejar caer su punto. Daniel ya podía prever un combate de entrenamiento mañana. 0x0x0 La vieja bruja que le curaba lo estaba haciendo bien, el dolor ya se había atenuado y su cuerpo ya se había curado en un minuto, lo que habría llevado una semana sin magia, pero preferiría que esos dos le regañaran. Loreón malo. En serio, ese plebeyo era demasiado mono. La forma en que regañaba a su amante como si fuera un cachorro travieso en vez de un maníaco con una espada mientras levantaba el dedo, eso habría desarmado incluso al caballero negro. Todo este tiempo y aún no puedes contenerte. La pequeña sonrisa que Lady Angélica tenía mientras estaba sentada en una silla que su criada le había traído no era en absoluto una reprimenda, algunos bastardos tienen toda la suerte. Mientras tanto, su padre le miró y negó con la cabeza decepcionado. Como si no supieran que este sería el resultado antes incluso de empezar. Tras calentar, Loreón y él se adentraron en una zona vallada, donde duelaron usando armas de madera. Al principio era cauteloso, pensaba que este hombre era fuerte, así que le sondeó 1, 2, 3 veces con la misma parada chapucera en respuesta. La cuarta vez se volvió audaz y casi superó a su guardia, la quinta vez intentó encadenar sus ataques como a veces había practicado antes. Pero fue entonces cuando el varón mostró sus colmillos, bloqueó con la hoja de la espada de madera, pero giró para poder golpearle con el mango derecho en las costillas. Fue atraído, obligado a cometer un error por un esgrimista más talentoso y pagó el precio. Él mismo pidió un segundo asalto a pesar de saber que tendrían que cuidar sus costillas tras el duelo. La segunda vez decidió mantenerse a la defensiva y esperó a que el varón hiciera el primer movimiento. El varón fue paciente, pero al darse cuenta de que esta vez no iba a picar el anzuelo, simplemente sonrió y asintió. Cambió un poco de postura y blandió la espada, y cuando intentó parar fue ligero como una pluma, solo fue una finta y se quedó completamente expuesto a un puñetazo en las costillas. Esa fue la segunda vez que atacó la misma zona. El cabrón pega fuerte. La tercera vez fue solo para demostrar lo superado que estaba. Paradas perfectas, habilidades de esquiva perfectas, mejores reflejos. No había ni un solo aspecto del combate que no estuviera por debajo del varón, y cuando terminó el tercer asalto estaba hecho un desastre, con hematomas y arañazos por todo el cuerpo, incluyendo algunos cortes en la camisa aquí y allá. Y ahora el varón y su amante estaban agachados frente a la silla de Lady Angélica hablando con su vientre, el hombre apoyó la oreja en ella solo para retirarse apresuradamente y en voz alta diciendo me ha dado una patada. Con una gran sonrisa. Al acercarse a la familia pudo oír fácilmente lo que decían, incluso tu hija piensa que te has pasado. Reprendió la futura madre de ojos carmesí. El plebeyo se rió y acarició al varón diciendo, está bien, ella todavía te quiere, mientras Lord León se quejaba diciendo, nadie me cree cuando digo que es un niño. Gracias por el combate, le agradeció la lección de humildad. No era débil, si lo fuera ya habría muerto en la mazmorra de la capital. Pero no era talentoso ni practicaba todos los días para perfeccionar sus habilidades. Era natural perder contra alguien con un talento cultivado, ofreció la mano y el varón la estrechó de inmediato.
Fue agradable tener a alguien nuevo con quien entrenar, solo tengo a mi hermano y a mi cuñado para tener combates regularmente supongo, dijo, sin encontrar la experiencia nada agradable. ¿Quizá podrías venir en las próximas vacaciones? Preguntó Lord Leon con esperanza. No quería volver a entrenar con el varón, pero la isla era agradable, aunque una vez superas lo incómodo que es bañarse con extraños, las térmicas aquí son algo a lo que podría acostumbrarse. Quizá la próxima vez puedas traer a tu chica. Dijo esto con una sonrisa diabólica, en serio, eso daba miedo. León. Advirtió a Lady Angélica, pero no había supuesto que no tenía novia regañando a su marido. Lord León, malo. Incluso el amante lo supuso. Este tipo disfrutaba tanto de sus mujeres que tenía una expresión de éxtasis incluso cuando le regañaban. No había chicas así en la academia. O al menos ninguno suelto, ¿qué? Jenna también vendrá aquí desde la academia. ¿El varón planeaba emparejarle con alguien? ¿Hasta qué punto tiene que ser una perra si quieren que un completo desconocido se la lleve? Porque, si no estaba comprometida todavía, solo podía ser una perra. Oh. Mi hijo estará aquí y será un placer para él reunirse con tu hermana, Lord Bartford. Traicionado. Nada menos que por su propio padre. 0x0x0 Clarice estaba a punto de perder la paciencia. La chica que tenía delante era peor que la chica Lafan. No solo no tiene ni una gota de sangre noble en las venas, sino que también se siente lo suficientemente con derecho para dar órdenes. ¡Escucha! Dijo cuando por fin se cansó de ella, no quiero volver a tener nada que ver con Hidling ni con sus amigos. Eres simplemente patético. Estepanie Frey, la hija del conde Frey, alguien con quien su familia no tenía buena relación, tuvo la osadía de intentar mandarla. Clarice sabe que la pobre excusa de noble se ha acercado a todas las chicas que una vez estuvieron comprometidas con los chicos de la comitiva real para convencerlas de que se unan a ella en sus planes de venganza. El tonto ya había olvidado lo que le pasó a Angélica. Fue especialmente insistente con ella después de que la chica Lafan tuviera una pelea con Hilk. Intentaron ser discretos, pero todos les tenían la mirada puesta, había demasiado en juego y si la chica Lafan perdía el control de su harén, habría mucho que ganar. Las palabras de un tonto. Dijo sin dar importancia a las palabras de la chica, no había nada que pudiera decir para hacerla cambiar de opinión, y aún menos podía hacer para forzarla. Podía ver cómo la chica se enfadaba cada vez más, los sirvientes semihumanos que presumía se preparaban para intentar intimidarla. Puede que a Clarice no le permitan tener una sirvienta personal como la zorra que tiene delante, pero no necesita una que la proteja, para eso están sus seguidores. Será mejor que calmes a tus mascotas o las haré dormir, le dijo a Estepanie con antelación, ella también podía salirse con la suya, y la rubia lo sabía. Se alejó del falso noble con calma, sabiendo que, a pesar de todo su supuesto poder, los O'Frey nunca hacen nada a quienes tienen un rango igual o superior en el reino. Eres un cobarde. La chica O'Frey gritó enfadada. Las palabras de un necio. Vio lo que le pasó a Angélica, o al menos lo que el duque quería que todos vieran. Si ella seguía el plan de ese noble falso, acabaría igual que Angélica, pero su padre no tiene un hombre convenientemente discreto y talentoso con quien quiera tener un vínculo de sangre. Ella realmente acabaría con un hombre miserable en las fronteras del reino si la atrapan, si no es que peor.